Hola niños, hoy en clase de habilidades comunicativas, en el tema de creación de un cuento, tenemos como objetivo crear un cuento y su dibujo, indicando en él su inicio, nudo y desenlace. Pero antes de entrar a este tema, vamos a recordar lo que hemos visto en clases anteriores sobre el cuento. El cuento es una narración breve, oral o escrita, basada en hechos reales o ficticios, cuya trama es protagonizada por un número reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo. Las partes del cuento o estructura del cuento tenemos: inicio, presenta la época, el lugar y los personajes que intervienen en la acción. Nudo, plantea el problema que tiene que enfrentar los personajes principales. Desenlace es la parte donde se suele dar el clímax, la solución al problema y finaliza la narración. Los cuentos, como el de Caperucita Roja, deben empezar de alguna forma. ¿Sabes cómo? Mira. Todos los cuentos son historias inventadas por algún autor que las creó usando su imaginación para entretener e interesar a sus lectores. A veces los cuentos relatan historias de fantasía y otras veces cosas que podrían sucederle a la gente real. ¿Todos conocen Caperucita Roja? Ese lo conocen todos. El autor de Caperucita Roja es un señor francés que se llamó Charles Perrault y que escribió ese cuento hace más de 300 años. ¿Caperucita es un cuento real o fantástico? Es fantástico. ¿Cómo va a pasar que una niña hable con un lobo y que el lobo se disfrace de abuela? Pensemos en las características que tienen los cuentos. Es muy bueno para enriquecer las historias contar cómo son los lugares que se mencionan. En este caso, contar cómo es el bosque ayuda a que los lectores puedan imaginarse mejor todo lo que pasa. También sabemos que la casa de Caperucita está lejos de la casa de la abuela, porque tiene que hacer un camino muy largo para llegar. Yo me imagino un camino lleno de árboles y animales. Los personajes de este cuento son Caperucita, el lobo y la abuelita. Te falta el leñador, el que saca a la abuela de la barriga. Los cuentos siempre tienen un principio en el que se cuenta sobre los personajes y se introduce la historia. El cuento empieza diciendo que Caperucita está llevando algo de comida que le dio su mamá a la abuela que está enferma. Sale de la casa y se encuentra con el lobo. Muy bien. Después en los cuentos siempre aparece algún problema. Es el lobo que le indica mal el camino a Caperucita para llegar primero a la casa de la abuela y comérsela. Y después se come a Caperucita. Es un gran problema el de este cuento. Se puede resolver bien, como en el caso del cuento que estamos viendo, con la llegada del leñador que salva a la abuela y a Caperucita, sacándolas de la barriga del lobo. Para finalizar, se puede presentar la vida de estos personajes transformadas por la situación. Por ejemplo, Caperucita, que aprendió la lección de no hablar con extraños en el bosque. ¡Bravo, Santi! ¡Los felicito! Vamos a mirar un cuento y sus tres partes. Uga la tortuga. Érase una vez Uga, una tortuga dormilona que vivía todo el día lamentándose. ¡Caramba! Todo lo que hago me sale mal. Uga siempre llegaba tarde al bosque y era la última en terminar sus tareas. Un día, harta de las riñas de sus compañeros, Uga decidió que tenía que cambiar. Pero en lugar de empezar a trabajar, Uga decidió dejar que los demás hicieran todo el trabajo por ella. ¿Para qué preocuparme si luego mis compañeros harán el trabajo? Mejor que me dedique a jugar y a descansar. Y así fue como Uga no volvió a esforzarse por nada y a llevar una vida triste y aburrida.
Un día, Uga conoció a una hormiga en su camino y se hicieron grandes amigas. La hormiga, como buena trabajadora que era, dio un consejo a Uga. No me parece bien que dejes de trabajar. La hormiga se subió a una piedra y le dijo: lo importante de un trabajo no es terminarlo rápidamente, sino hacerlo de la mejor forma posible. Agradecida por los consejos de su amiguita, Uga le dijo: ¡caramba, hormiguita! Eso es lo que yo necesitaba oír. Te prometo que intentaré trabajar mejor de ahora en adelante. Y fue así como Uga empezó a disfrutar de su trabajo y a sentirse cada día más feliz. A continuación, 2 cuentos vamos a leer. Vamos a poner pausa en cada uno de ellos, por favor. Vamos a mirar 2 formas para crear cuentos. La primera forma es con un esquema. Bueno, con esta primera forma para crear un cuento nos dice de que debemos de inventar una idea para el cuento y luego entonces hay que ponerle un título para el cuento que nosotros vamos a crear. Entonces nos proponen este esquema que tiene una franja central y 6 auxiliares. En la franja interna entonces va la idea que creaste y en la parte derecha va el título. Entonces en la primera parte dice dónde sucede la historia, qué sucede al principio, entonces tú vas a pensar y lo vas a diligenciar. Segundo, ¿qué quiere el protagonista? Tercero, ¿qué hace para conseguirlo? Cuarto, describe a los personajes. Quinto, dificultades que aparecen y cómo se superan. Sexto, ¿qué sucede al final? La conclusión, es decir, aquí ya es el desenlace. La idea y el título serían salvar a su pueblo de una inundación y el título Rabanito y Cebolleta. En el primer punto sería en un pueblo llamado Villapuerro que Rabanito y Cebolleta se conocieron. En el segundo sería quieren salvar a su pueblo. En el tercero, entre todos construyen un muro para que el agua no lo inunde. En el cuarto, Rabanito es amable, blanco y rojo, Cebolleta es verde y clara con ojos brillantes. El alcalde no los comprende ni ayuda y ellos solos con sus amigos tienen que construir el muro. Y en el sexto, se convierten en amigos para siempre. Nos enseña el valor del trabajo y de la amistad. Ahora aquí aparece el cuento de Rabanito y Cebolleta, entonces ponle pausa al video para que puedas leer el cuento. Segunda forma para crear un cuento. Primero, elige un tema para tu cuento. Puede ser una fantasía, un relato, alguna anécdota de tu vida y hasta puedes inspirarte en un relato histórico y cambiar los detalles. Segundo, inventa uno o varios personajes que serán los protagonistas
de tu historia. Tercero, escoge un título para tu cuento. No olvides que tiene que tener relación con el tema. Cuarto, crea un lugar en donde ocurrirá tu historia. Quinto, crea un acontecimiento o situación que dará inicio a tu historia. Sexto, presenta una situación problema o un conflicto que el protagonista deba resolver. Séptimo, final. Dar una solución al problema. Recuerda que el protagonista resuelve el problema. Por último, lee la versión de tu cuento. Es importante que revises la ortografía y reescribe. Públicalo o preséntalo a tus compañeros. Hola niños, esta situación nos está afectando a todos. Mire cómo me estoy poniendo. Espero que hayan aprendido en esta clase de cómo crear un cuento y no se les olvide hacer la tarea según la cartilla. Bendiciones mis niños, espero que me les vaya muy bien.